Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es la conciencia fonológica, de la que tanto se habla en el proceso de lectoescritura, de alfabetización. Y también vamos a ver los niveles y en qué edad deben desarrollarse estos niveles, ¿sí? Bien, primero vamos a hablar del concepto. Como les digo siempre, no podemos enseñar lo que no sabemos qué es. Entonces, ¿qué es la conciencia fonológica? Es una habilidad de escuchar, identificar y manipular los fonemas, es decir, las unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan para formar palabras. Es la habilidad, o sea que si es una habilidad, hay que desarrollarla, ¿sí? De escuchar, identificar y manipular los fonemas, o sea, los sonidos, es decir, las unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan para formar palabras. A ver, la conciencia fonológica es muy importante para el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque produce esa correlación entre el fonema y el grafema. Es decir, ¿a qué le llamaría grafema? Esto es un grafema, ¿sí? Nuestra letra. ¿Cuál sería nuestro fonema? Ese sonido que hacemos, que muchas veces lo representamos, por ejemplo, le decimos al niño con una viborita, ¿sí? Bien, parece un cometa. Ustedes me entienden, con una viborita. Bien, grafema, fonema. Esta correlación, ¿sí? Que no es una igualdad, sino es una correlación, es lo que se trabaja en la conciencia fonológica. Que el niño vea la letra y pueda pronunciarla. ¿Para qué? Para lograr el proceso de lectura y a su vez en un dictado de escritura. Bien, vamos a ver ahora los niveles y en qué edad debemos trabajarlos o debemos observar que se desarrollen la conciencia fonológica, ¿sí? Niveles de la conciencia fonológica. El primer nivel es la conciencia léxica. Y se tiene o se debe desarrollar entre los 3 a 4 años. ¿A qué se refiere esta? Es la conciencia de las palabras que conforman oraciones, frases, enunciados, etc. Es decir, el habla. El niño entre 3 a 4 años ya tiene que tener un habla. Por ejemplo, siempre les digo, el niño cuando representa una pelota, ¿sí? Por ejemplo, esta pelota, todo lo que cumpla las características de esta pelota va a ser una pelota, aunque sea una naranja. Aunque la pelota en vez de tener rayas tenga cuadraditos, pelotitas, va a tener una representación de pelota. Bueno, esa conciencia léxica la va a tener en esta edad, ¿sí? Entonces, es la conciencia de las palabras que conforman oraciones, frases, enunciados,
etc. El niño de esta edad debe poder pedir, por ejemplo, en una oración, mamá, dame agua. Por ejemplo, mamá, dame una pelota. Luego tenemos la conciencia silábica. Bueno, un segundito. ¿A qué nos referimos con conciencia silábica? Primero, esta se desarrolla entre los 4 a 5 años. ¿Sí? Se refiere a los sonidos que conforman las palabras. Dichos sonidos son denominados sílabas. Por ejemplo, el trabajo con las palmas. Pero más allá de eso, trabájenlo cuando el niño pronuncia, ¿cierto? La conciencia silábica desde lo fonológico, por ejemplo, la R. Trabajar jugando, ¿sí? Con los movimientos de la lengua. Pegar la lengua arriba, enseñarle al niño cómo debe pronunciar, pero no decirle esto está mal. No, juguemos, a ver, poné la lengua en el paladar, a ver, hace así. Ahora movela, mira cómo se mueve arriba, hace cosquilla. ¿Me entienden? Bien. Conciencia de los sonidos. Que conforman, esto en la escuela se trabaja con los silábicos, ¿cierto? O sea, con las palmas. En casa trabajamos más que todo el sonido. Dichos sonidos denominados sílabas. Por ejemplo, me, sa, ma, etc. Bien, ahora, la conciencia fonética. Esta se trabaja entre los 5 a 6 años. Recuerden que las edades son estipulativas. Hay niños que se desarrollan o aprenden más rápido y otros más lento. Tiempo y paciencia para todo proceso de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esta conciencia? Trata sobre los sonidos de las letras que conforman las sílabas y las palabras. Conciencia de los sonidos de las letras que conforman las palabras. Como les decía, son estipulativas las edades, ¿sí? Hay niños que aprenden antes y otros que aprenden después. Lo importante es paciencia, práctica y tiempo. Recuerda que en el canal tienes todos los métodos de alfabetización. Recuerda que todos los niños no aprenden igual. Por lo tanto, tener un conocimiento amplio de cada uno de los métodos siempre va a facilitarte porque te va a dar estrategias y herramientas para trabajar con cada uno de esos alumnos, ¿sí? Bien, te agradecería que te suscribas, compartas y si te sirvió el video, me regales un me gusta. Estamos en Instagram y también en TikTok. Gracias.